Barbie 2025. Ese es el nombre que lleva meses generando rumores, teorías, silencios incómodos en conferencias de prensa y una cantidad enorme de especulación entre críticos de cine. No se trata simplemente de una secuela más, ni del intento de replicar el fenómeno cultural de 2023. Según múltiples voces dentro del rodaje, lo que está sucediendo detrás de cámaras podría cambiar no solo el tono de la película, sino la forma en que será recordada dentro de la industria. Y para entender por qué, tenemos que retroceder a los primeros días de preproducción, a ese momento en el que todo parecía tranquilo, pero en realidad ya se estaban moviendo piezas que nadie imaginaba. Antes de comenzar, si disfrutas conocer historias ocultas del cine y de la cultura popular, suscríbete para seguir descubriendo secretos que rara vez salen a la luz. La producción de Barbie 2025 inició con un objetivo claro: no repetir la fórmula anterior. El estudio sabía que intentar una secuela tradicional sería un error, así que apostaron por algo más audaz. En esos primeros meses, el ambiente en los estudios de Warner era peculiar: reuniones cerradas, acuerdos que se firmaban en oficinas sin ventanas, y un equipo técnico que entraba y salía con carpetas que nadie podía ver. Muchos hablaban de un tono más histórico, de una narrativa más compleja, incluso de un giro inesperado que colocaría a Barbie en una dimensión distinta a la que conocimos antes. El primer secreto que salió de ese set fue que el rodaje no se realizó únicamente en los espacios color pastel que eran tan característicos de la película anterior. Esta vez, el equipo viajó a locaciones reales en varios países europeos, buscando una estética que mezclara fantasía con arquitectura histórica. En los estudios se comentó que algunas escenas fueron grabadas en un palacio del siglo XVIII y que otros fragmentos se rodaron en calles antiguas cuyos permisos costaron cifras gigantescas. La intención, según una fuente interna, era crear un contraste visual radical que rompiera la idea clásica de Barbie y la llevara a territorios cinematográficos completamente nuevos. Greta Gerwig, quien regresó como directora, habría tenido una visión distinta desde el primer día. Ella pidió archivos históricos, pinturas, fotografías antiguas y una búsqueda profunda en colecciones de moda de distintas épocas. Algunos miembros del equipo revelaron que Gerwig llenó una habitación entera con referencias que iban desde trajes renacentistas hasta piezas de alta costura de mediados del siglo XX. Para muchos dentro del proyecto, era evidente que Barbie se transformaría en algo más que un personaje. Sería un símbolo que atravesaría el tiempo, la cultura y los discursos que han marcado su existencia desde su creación en 1959. Uno de los rumores más fuertes gira en torno al guión. Según varias personas cercanas a la producción, hubo más de 7 versiones completas, cada una más ambiciosa que la anterior. En una de esas versiones, Barbie viajaba a distintos momentos de la historia para encontrarse con mujeres reales que marcaron el rumbo del mundo. En otra, se enfrentaba al concepto mismo de la fama y la representación cultural. Y en una tercera versión, que habría sido la más polémica, Barbie ingresaba en un mundo paralelo inspirado en civilizaciones antiguas, donde debía enfrentarse a desafíos que nunca aparecieron en el imaginario plástico del juguete. Nada de esto fue confirmado oficialmente, pero lo que sí se sabe es que el equipo mantuvo discusiones creativas intensas durante semanas. Algunos guionistas incluso declararon, siempre fuera de cámaras, que fue el proyecto más complejo en el que habían trabajado. Y es que Barbie, al ser una figura con más de 60 años de historia, implica una responsabilidad enorme. Cada cambio genera debates, y cada decisión abre la puerta a interpretaciones inesperadas. Hagamos una pausa para pensar en algo clave. Barbie no es solo una película. Es un fenómeno cultural que mueve industrias completas, desde la moda hasta el diseño. Y cuando se trata de una secuela que intenta cambiar el rumbo de ese fenómeno, las expectativas se vuelven tan altas como peligrosas. El segundo gran secreto del rodaje tiene que ver con el reparto. Desde el inicio, se sabía que Margot Robbie volvería, pero todo lo que ocurrió a su alrededor terminó siendo un rompecabezas aún más grande. Para comenzar, el estudio quiso mantener absoluta reserva sobre los actores nuevos. Los contratos se firmaron con cláusulas de confidencialidad tan estrictas
que, según se contó en el equipo legal, incluían la prohibición de mencionar cualquier detalle incluso a familiares directos. Se habló de la incorporación de una actriz europea para interpretar una versión histórica de Barbie, inspirada en figuras reales del siglo XIX. También surgió el rumor de que un actor famoso interpretaría a un personaje masculino que no sería Ken, sino un antagonista simbólico que representaría los límites impuestos a las mujeres durante distintas épocas. Un detalle curioso que salió del rodaje tiene que ver con el vestuario. La primera película fue un despliegue de color, brillo y estética pop, pero esta nueva producción exigió más de 500 trajes diseñados desde cero, muchos de ellos inspirados en vestimentas históricas reales. Varios modistas aseguraron que el nivel de detalle era tan alto que algunos trajes tardaron hasta 3 meses en ser elaborados. Uno de los sastres mencionó que el vestido principal de la película, que aún no ha sido revelado, podría convertirse en un icono cinematográfico similar al vestido verde de Lo que el viento se llevó o al icónico traje blanco de Marilyn Monroe. También surgieron tensiones internas durante el proceso. No fue un rodaje sencillo. Los podrían hasta cambios constantes en el guión, las decisiones estéticas tan arriesgadas y el nivel de presión del estudio generaron roces entre departamentos. Se dice que en varias ocasiones se suspendieron las grabaciones durante horas porque el equipo necesitaba renegociar escenas completas. Aún así, todos coinciden en algo. Nunca había existido un proyecto de Barbie que buscara tanto impacto cultural como este. Otro de los elementos más comentados fue el uso de técnicas de rodaje, que combinaban efectos prácticos con efectos visuales avanzados. En lugar de depender únicamente de pantallas verdes, Gerwig insistió en construir escenarios completos, algunos tan grandes que ocuparon 2 naves enteras del estudio. Uno de esos escenarios, según filtraciones, recreaba una especie de ciudad imposible, mezcla de arquitectura antigua y estética futurista, que sería clave en la parte central del argumento. La música también generó discusiones. Después del éxito de la banda sonora anterior, con artistas de renombre mundial, el equipo decidió apostar por algo diferente. Música inspirada en composiciones sinfónicas históricas, mezcladas con arreglos modernos. El objetivo era acompañar las escenas más emblemáticas, con una mezcla de sonido que reflejara la dualidad temporal de la historia. Y mientras todo esto avanzaba dentro de los estudios, el mundo exterior comenzaba a llenarse de rumores. Cualquier fotografía filtrada causaba análisis exhaustivos en redes sociales. Un solo accesorio mal ubicado en una imagen bastaba para que los fanáticos comenzaran a construir teorías completas. El nivel de secretismo era tan alto que algunos actores debían llegar a las grabaciones en vehículos con vidrios completamente negros, utilizando túneles internos para evitar ser vistos. La presión aumentó cuando se anunció que el estreno se retrasaría varios meses. Oficialmente, la razón fue perfeccionar detalles técnicos, pero dentro del estudio se comentaba que la verdadera causa era el final de la película. Según varias voces, ese final había sido cambiado al menos 4 veces. En una versión, Barbie regresaba a su mundo original, llevando consigo lecciones aprendidas en otras eras históricas. En otra, tomaba una decisión que cambiaría completamente el significado de su personaje. Y en una tercera, que al parecer fue descartada por su tono demasiado oscuro, Barbie debía enfrentarse a una realidad que contrastaba profundamente con su universo idealizado. La presión de los ejecutivos para encontrar un final que mantuviera el espíritu de la película anterior, pero que al mismo tiempo sorprendiera al público, generó tensiones que afectaron incluso al calendario de grabaciones. Algunos miembros del equipo declararon que nunca habían vivido un proceso tan complejo, y que todas las decisiones se analizaban no 2 veces, sino 6 o 7 veces antes de aprobarse. Sin embargo, entre todo ese caos creativo, había un punto clave que nadie quería confirmar: el papel real de la historia dentro del universo de Barbie. Algunos filtradores aseguraron que esta película tendría un mensaje más cercano a la exploración personal y al lugar que Barbie ocupa en la cultura moderna, mientras que otros mencionaban que Greta Gerwig quería construir una narrativa donde Barbie se enfrentara a su propia existencia como símbolo. Esa idea, según quienes estuvieron cerca del proceso,
generó discusiones importantes porque implicaba replantear el significado del personaje en el cine. Lo que sí es seguro es que la producción utilizó consultores históricos, expertos en arte, sociólogos y especialistas en diseño para construir una película que dialogara con el pasado y el presente. Las reuniones con estos expertos duraron semanas y se analizaron desde los movimientos artísticos más influyentes hasta los discursos sociales que han rodeado a la figura de Barbie desde su creación. Esto explicaría la presencia de locaciones antiguas, el vestuario histórico y la ambientación que mezcla épocas. A medida que avanzaba el rodaje, otra polémica silenciosa comenzó a crecer: la duración de la película. En algunos documentos internos filtrados se hablaba de un metraje que rozaba las 3 horas, algo inusual para una producción de este tipo. El estudio estaba dividido. Un sector creía que una película tan larga espantaría a parte del público familiar, mientras que otro sector argumentaba que Barbie 2025 debía ser tratada como una obra cinematográfica seria, no como un simple producto comercial. El conflicto entre ambas visiones habría provocado regrabaciones, ajustes en el ritmo narrativo y un proceso de edición más extenso de lo previsto. Pero quizá el misterio más grande, ese que ha mantenido a la comunidad del cine en debate constante, es el que rodea la escena final. Según múltiples fuentes, el final definitivo se grabó en absoluto secreto. Solo el equipo principal tuvo acceso al set y los guiones se imprimieron con marcas únicas para evitar filtraciones. Se rumorea que en esa última escena, Barbie toma una decisión que simboliza un nuevo capítulo para su personaje. Algunos dicen que se despide de su mundo. Otros aseguran que entra en un espacio completamente desconocido. Y otros, más atrevidos, afirman que el cierre será interpretado de 10 maneras distintas, dependiendo del espectador. Esa escena final obligó al estudio a implementar medidas extremas: cámaras apagadas, teléfonos guardados en cajas selladas, guardias adicionales en el perímetro y una política estricta donde nadie podía permanecer en el set sin autorización directa de la directora. Para algunos actores, fue la experiencia más tensa de toda la producción. Y entre todo esto, Margot Robbie habría tenido un papel esencial no solo como actriz, sino como productora. Su influencia en las decisiones creativas aumentó durante el rodaje, al punto de participar en reuniones clave sobre narrativa, diseño visual y tono general de la película. Varias personas aseguran que ella impulsó la idea de que Barbie 2025 debía ofrecer algo más profundo, algo que no pudiera ser replicado por ninguna otra franquicia. Un proyecto que, más allá del color rosa, se convirtiera en una reflexión sobre lo que significa ser un ícono. Pero mientras el equipo luchaba por terminar la película, la presión mediática seguía creciendo. Cada comentario de Gerwig se analizaba al detalle. Cada mirada de Margot Robbie en una alfombra roja levantaba sospechas. Y cada pequeño dato filtrado se convertía en tendencia mundial. Incluso los fanáticos más dedicados empezaron a construir líneas temporales para intentar descifrar la estructura de la película. La expectativa creció tanto que algunos analistas afirmaron que, sin haberse estrenado, Barbie 2025 ya era una de las producciones más estudiadas de la década. Y si te gustan estas historias ocultas sobre rodajes, cine y cultura pop, no olvides dejar tu apoyo. Nos vemos en el próximo video.